Bueno, hola, yo soy Yuri Manilic y hoy os voy a explicar un poco de los monopolios, sobre todos esos tipos de mercados que habíamos visto. Pues sobre todo me voy a centrar en este monopolio. Ya hemos explicado el oligopolio y la competencia monopolística y los mercados de competencia perfecta que hoy en día no existen, pero yo os voy a hablar sobre este tipo de mercado en el cual hay un único oferente que es el cual suministra toda la producción y decide a qué precio producir. Entonces es el único que cubre la demanda. Vale, los monopolios, os voy a explicar qué es, las características que tiene y sobre todo nos vamos a centrar en las barreras de entrada de estos mercados porque es muy difícil acceder a tener, digamos, un monopolio exclusivo para ti. Y os voy a añadir una cosita más que me interesa, que son las leyes antimonopolio, que aunque no esté en el libro es bastante interesante porque varias ideas circulan alrededor de ellas, pero no son las más importantes. Y os voy a dar al final unos ejemplos. ¿Qué es? Lo primero de todo, ya lo he dicho, un monopolio es aquel mercado en el cual solo hay un oferente, por lo tanto él decide a qué precio se ofrece y cuánta cantidad ofrece. Solo está él, entonces no tiene ningún tipo de competencia ni nada. Las características. Nos vamos a centrar en las barreras de entrada y salida sobre todo, y por eso están aquí las 4 características que pueden dar lugar a un monopolio. Las 4 características son individuales, se pueden dar en un mismo mercado, pero no es lo normal. O sea, por esta característica puedes llegar a obtener un monopolio, pero no se suelen dar las 4 a la vez. Y las principales son acceso exclusivo a un recurso, los derechos legales, el servicio prestado y las ventajas en costes. Vale, el primero es acceso exclusivo a un recurso, en el cual se posee un recurso en el cual otras empresas no pueden obtener. Este fue el caso de este yacimiento en Almadén, que se produjo en España hace 30 años aproximadamente, y era un yacimiento de mercurio. Y como nadie más en España, era tan escaso que nadie más en España podía acceder, la empresa que controló este yacimiento tenía el control total del mercurio español. Luego los derechos legales están las patentes y las concesiones administrativas. Las patentes son aquí, por ejemplo, el copyright que está aquí en Nintendo, que se puede ver por esta R, también hay otros varios ejemplos. Son el derecho exclusivo de un inventor a fabricar un producto. En este caso Nintendo, por ejemplo, con las consolas o los videojuegos, al tener una patente, son los únicos son los únicos que pueden hacer su videojuego o su consola. Y luego las concesiones administrativas, que son aquellas que otorga el Estado a cambio de un servicio de forma determinada que se cumpla según las condiciones que haya pactado con el Estado. Este es el ejemplo del bar del Congreso de los Diputados, que a mucha gente le sonará que vendían cubatas a precios muy bajos, a 3, 2,50, y no tienen ningún tipo de competencia porque son los únicos que pueden estar en el Congreso de los Diputados. Nadie más les puede hacer competencia. La siguiente es la naturaleza del servicio prestado, que hay veces que no interesa que varias empresas compitan por un mismo producto. Por ejemplo, las redes de electricidad, no vale la pena que 2 o 3 redes de electricidad lleguen a tu casa. No saldría rentable ni al Estado ni a la propia empresa. Entonces lo que se hace es que solo una empresa trabaje en un sector determinado. Este es el caso, por ejemplo, de muchas empresas que ofrecen electricidad, de agua y servicios bastante parecidos. Y el último, ventaja en costes. Aquí un claro ejemplo, Intel, que también tiene patente de copyright. Y Intel es un claro ejemplo porque desarrollar un procesador costará alrededor de 20.000 millones de euros, pero luego producirlos cada 100 te costarán 10 o 15 euros. Entonces Intel, al fabricar muchos procesadores, tiene mucha más ventaja en coste, lo que favorece las economías en escala. Por lo tanto, Intel no puede tener ninguna competencia. Y a raíz de esto, Intel no tiene competencia y no le interesa deshacerse de ella porque si no se tendría que enfrentar a las leyes antimonopolios, que son en esta diapositiva. Las leyes antimonopolios lo que intentan regular es la economía de mercado para que una sola empresa no abuse de ello y por lo tanto no obtenga todo el dinero que ella quiera. Un ejemplo es la ley Sherman, que controla las alianzas comerciales que puede haber entre varias empresas. Por ejemplo, las leyes en las cuales se distribuyen los clientes de varias empresas, o leyes de comercio en las cuales se asocian varias empresas para formar un producto o algo similar y venderlo a un precio mucho mayor del cual sería si compitiesen entre ellas por vender el mismo producto. Y bueno, varios ejemplos. Varios ejemplos sería, por ejemplo, Microsoft. Ellos, en todos estos ejemplos que hemos puesto anteriormente, serían varios, porque tienen una patente de copyright
tienen ventaja y también tienen ventaja en costes. O sea, por lo tanto, ellos son los principales productores de un sistema operativo, de varios tipos de ordenadores y todo eso, y tienen ventaja sobre el resto de las empresas de mercado. En cuanto a Apple, sería más bien tan solo por patentes, porque sí que es verdad que hay muchos más móviles en el mercado, pero ellos son los únicos que pueden ofrecer un sistema iOS a tu dispositivo. Por lo tanto, ninguna otra empresa te puede ofrecer el iOS. Renfe sería otro ejemplo de la naturaleza del servicio prestado, porque no, a España no le interesa que varias empresas sean, ¿cómo decirlo?, sean de transporte público. No les interesa que haya varias cadenas de transporte público de ferrocarriles, eso. Y por último, el transporte público sería más bien concesiones administrativas, porque a una empresa que se le otorga el transporte público de una ciudad, por ejemplo Barcelona, no va a tener más competencia, no le interesa al propio Estado, al propio Parlamento, que haya más de dos empresas encargadas de hacer el transporte público en toda Barcelona. Bueno, las palabras clave de todo esto sería un monopolio. Y en cuanto a las barreras de entrada, de todas esas características, las barreras de entrada son las más importantes, y aquí el acceso exclusivo a un recurso, los ejemplos del yacimiento de mercurio, los derechos legales, como en el caso de Nintendo, de Intel y cosas similares, el servicio prestado, que sería el ejemplo de Renfe o de cualquier compañía eléctrica, y las ventajas en costes. Los ejemplos de Intel o de incluso todas las que hemos nombrado servirían, porque la mayoría en Nintendo también tienen muy pocas ventajas de costes, pero ellos tienen más competencia de consolas, pero no tienen ningún tipo de competencia en su consola. O Apple tampoco tiene ningún tipo de competencia en cuanto a costes. Y lo último es las leyes antimonopolio, que aunque sean un poquito más extra, sí que es un concepto que ayuda bastante a comprender todo esto del monopolio, y es una parte muy, muy ínfima, que la cual, entendiéndolo solo un poco, ya se puede derivar el resto. Y bueno, la bibliografía del libro de economía, Google Imágenes, y aquí hay 2 páginas que las he mirado para mirar el monopolio y las leyes antimonopolio.